¿Qué tal? Me llamo Isma. Bienvenidas y bienvenidos al canal. Hoy no hace falta que os explique de qué va este vídeo, ¿no? Antes de nada, si no lo has hecho ya, te invito a que te pases a ver el primer vídeo de esta miniserie que te dejo aquí arriba. Te será útil para ponerte en contexto. Si ya lo has hecho, pero no lo tienes fresco, quizá te interese darle un repaso. Tranquilos, yo os espero. Los demás, id a por palomitas, estirad las piernas y relajad el cerebro que entramos en Max Q. Bien, ¿estamos ya todos? ¿Incluidos los que habéis ido a ver el vídeo anterior? Pues vamos a ello. En la primera parte nos encontrábamos a finales del 2016, en plena resaca de la primera presentación pública del ITS, el gigantesco vehículo destinado a llevarnos a Marte que hacía palidecer al mismísimo Saturno V. Para ponernos en contexto, recordemos que en ese momento SpaceX ya había conseguido aterrizar verticalmente la primera etapa de un Falcon 9, tanto en tierra firme como en una barcaza en alta mar. Volaba regularmente a la Estación Espacial Internacional con la cápsula Dragon y se encontraba en los últimos estadios del diseño del cohete superpesado Falcon Heavy y la cápsula tripulada Dragon 2 o Crew Dragon. Además, sin hacer mucho ruido, la compañía estaba trabajando en la consolidación del suelo en unos terrenos adquiridos a finales del 2014 en los alrededores de la pequeña villa de Boca Chica, en el condado de Cameron, Texas, muy cerca de la frontera con México, en la costa sureste de los Estados Unidos. Estos terrenos debían ser la cuarta zona operativa de lanzamientos de la compañía después de las de Vandenberg en California y las de Cabo Cañaveral y Kennedy Space Center en Florida. Aunque en aquel momento los planes de Boca Chica pasaban por lanzar el Falcon 9 y el Falcon Heavy, el destino les guardaba, como ya sabéis, un papel mucho más determinante y relacionado con el tema que nos ocupa. Los meses pasaban entre expectativas y especulaciones. A medida que se asimilaba la magnitud de la propuesta de Elon Musk y se reflexionaba sobre todos los aspectos que rodeaban ese concepto, el escepticismo se había hecho hueco entre la opinión pública y sobre todo entre los profesionales del sector aeroespacial. El mayor escollo que se vislumbraba en el horizonte, sin menospreciar las múltiples dificultades técnicas, era el aspecto económico. ¿Cómo iba a financiar la empresa ese faraónico desarrollo aun contando con que técnicamente fuera viable? ¿Cómo iba a rentabilizarlo y explotarlo una vez construido? Resultaba difícil concebir formas viables y realistas de comercializar un vehículo de esas características. Para alegría de la cada vez más numerosa legión de seguidores de la compañía, se anunció que el 29 de septiembre del 2017, de nuevo en el marco del Congreso Internacional de Astronáutica, esta vez celebrado en Adelaida, Australia, Elon Musk en persona presentaría los avances en el diseño de la arquitectura del sistema que debería llevarnos a Marte y más allá. El mundo de nuevo esperaba ansioso esta nueva actualización con la esperanza de que pudiera resolver las dudas e incógnitas que dejó abiertas el anuncio del imponente ITS, en particular las relacionadas con los aspectos económicos de la misma. Así pues, en una especie de déjà vu, el 29 de septiembre del 2017 volvíamos a tener al señor Elon Musk, micrófono en mano, sobre el escenario, listo para dar la tan esperada conferencia ante un auditorio nuevamente abarrotado y expectante. Please join me in welcoming Elon Musk. All right. Hey. Thank you. Oh, it's just so good. Nada más empezar, después de comentar que estaba buscando un nuevo nombre para el vehículo, pero que de momento lo llamaban BCR, atacó uno de los temas que más dudas habían levantado, la parte económica. Con el tema monetario en mente, anunció que el diseño se había modificado para hacerlo sensiblemente más pequeño, reduciéndose así sensiblemente los costes, y lo que es más importante, haciéndolo apto y rentable para llevar a cabo misiones clásicas a órbita baja terrestre como el lanzamiento de satélites o el reabastecimiento de la Estación Espacial Internacional. Según Elon Musk, el nuevo diseño haría obsoletos tanto al Falcon 9 y al Falcon Heavy como a las cápsulas Dragon y Crew Dragon, permitiendo sustituir todos estos vehículos por una única arquitectura totalmente reutilizable. Essentially, we want to make our current vehicles redundant. We want to have one system, one booster and ship that replaces Falcon 9, Falcon Heavy, and Dragon. Esto permitiría centrar todos los medios materiales y humanos en el nuevo lanzador, ahorrando costes y acelerando su desarrollo. Ni qué decir tiene que si esto fuera así, dejaría obsoletos también al resto de lanzadores del mundo. Este anuncio causó, lógicamente, estupor, ya que hay que recordar que ni el Falcon Heavy ni la cápsula Crew Dragon habían volado aún, y el bueno de Elon nos estaba diciendo que ya eran vehículos obsoletos comparados con el que iba a presentar. ¿Acaso no era tirarse piedras sobre su propio tejado? A continuación habló de los progresos con hardware real, que se limitaban por un lado a un test de presión destructivo bastante espectacular del tanque de fibra de carbono de 12 metros de diámetro, ya obsoleto como veremos, y a una actualización de las pruebas del nuevo motor Raptor, que alcanzaba ya los 1200 segundos en total, con un encendido máximo de 100 segundos a una presión de 200 bares.
En la presentación mostró un encendido completo de 40 segundos, lo que según Elon Musk era la duración requerida para un aterrizaje en Marte. Hay que decir que los motores Raptor mostrados eran prototipos a una escala algo menor que el diseño final, el cual podría operar a 250 bares de presión e incluso, en posteriores iteraciones con nuevas mejoras y refinamientos, podría llegar a 300 bares. Después abordó el tema del aterrizaje mediante retropropulsión, que consideraba un punto clave debido a las particularidades de la atmósfera y la gravedad marcianas. Después de poner en valor los 16 aterrizajes exitosos consecutivos que llevaban hasta ese momento del Falcon 9, comentó que el BFR tendría esa misma capacidad, con el añadido de que ofrecería redundancia de motores, cosa que no ofrecía el Falcon 9, ya que el encendido final o landing bar se realizaba con un único motor, el central, que es el que puede reorientarse, gimbaling, para estabilizar el cohete y dirigirlo a su objetivo. Con la experiencia adquirida en el Falcon 9 y la redundancia de motores, aspiraban a conseguir una seguridad y fiabilidad equivalente a la de un aterrizaje de un avión comercial de pasajeros. Seguidamente volvió al tema del repostaje en órbita, imprescindible para llevar grandes cantidades de carga a Marte. Comentó que para una colonización del planeta rojo harían falta miles de naves y varios repostajes de cada una de ellas en órbita, y por tanto era importante dominar la técnica de acoplamiento de dos naves en el espacio de forma automática, cosa que ya estaban implementando en la Dragon 2, que se acoplaría automáticamente a la Estación Espacial Internacional. El repostaje de combustible se realizaría simplemente acelerando levemente ambas naves una vez conectadas en la dirección contraria a la que se quiere traspasar el propelente, dejando actuar a la ley de la inercia y evitando costosos y complejos mecanismos de bombeo. Después de un pequeño repaso a las capacidades de los lanzadores desarrollados por la compañía hasta el momento, llegó la hora de entrar más en detalle en las características del nuevo diseño del BFR. El vehículo, como he comentado anteriormente, había encogido, pasando a medir unos más contenidos 9 metros de diámetro y 106 metros de altura. La capacidad de carga debía llegar a 150 toneladas a órbita baja, en modo completamente reutilizable, con lo que seguiría siendo el lanzador espacial más potente de la historia. La primera etapa tendría 31 motores Raptor aportando un empuje de 5.400 toneladas, lo que le permitiría elevar las 4.400 toneladas de peso de todo el conjunto. A pesar de que estos números eran mucho más contenidos que los del ITS, seguían perteneciendo a un auténtico coloso. La segunda etapa, que conceptualmente no era más que unir las prestaciones de la segunda etapa de un Falcon 9 y un Falcon Heavy con la cápsula Dragon 2 en un mismo vehículo y hacerlo con un tamaño mayor, tendría una altura de 48 metros y montaría unos llamativos alerones traseros llamados Delta Wings. El objetivo de esta novedad era ampliar el rango de posibles lugares en los que poder aterrizar, incluyendo lugares con atmósfera densa como la Tierra, atmósfera tenue como Marte y ausencia de atmósfera como la Luna. Asimismo, permitiría el control de la inclinación y rotación de la nave con diversas configuraciones, desde cargas pequeñas y livianas a cargas grandes y pesadas. El número de motores Raptor se situaba en 6, 4 optimizados para el vacío y 2 atmosféricos, todos con la capacidad de modificar su orientación. Como dato curioso, mostró un posible diseño de la zona de carga, con un volumen presurizado de cerca de 825 metros cúbicos, equivalente a la de un Airbus 380. En la configuración que podría tener en un viaje a Marte, una parte de ese volumen sería ocupado por 40 cabinas con capacidad para hasta 6 personas, aunque lo más deseable en un viaje tan largo es que estuvieran ocupadas por entre 2 y 3 personas. Por supuesto, también habría zonas comunes y de ocio para hacer más llevadero el trayecto, además de escudo antirradiación, etcétera, etcétera. Más impresionante si cabe que la capacidad de carga a órbita de esta bestia era el coste por lanzamiento, situándose, según siempre Elon Musk, por debajo incluso del coste de lanzamiento de un Falcon 1. Y todo ello gracias a la reusabilidad, sin la cual ningún transporte de pasajeros del mundo resultaría rentable y de uso común entre la población. Esta arquitectura podría lanzar todo tipo de cargas al espacio, desde telescopios espaciales gigantes a pequeñas flotas de satélites de una vez. También podría utilizarse para atrapar satélites que hubieran quedado fuera de servicio o para enviar astronautas, suministros y experimentos a la Estación Espacial Internacional. También, gracias al repostaje en órbita, podría utilizarse para realizar viajes de ida y vuelta a la superficie lunar sin necesidad de repostar en la superficie de la misma. La arquitectura de un viaje a Marte sería idéntica a la planteada para el ITS, con el repostaje en órbita y el reabastecimiento en la superficie del planeta rojo incluidos, así que no profundizaré en ello de nuevo. Lo que sí pudo verse fue una simulación real del aterrizaje de una nave en la superficie marciana, haciendo uso del frenado atmosférico, donde entrarían en juego los nuevos y flamantes alerones y la retropropulsión supersónica. Para el final de la presentación se guardó un par de ases en la manga. Por un lado presentó el calendario aspiracional de lanzamientos al planeta rojo. En primer lugar se enviarían al menos 2 naves no tripuladas en el año 2022, para confirmar la presencia de agua y colocar en la superficie generadores eléctricos, equipamiento de soporte vital, herramientas, etc. En segundo lugar, se enviaría una misión con 4 naves más en 2024, 2 tripuladas y 2 sin tripulación. Esta misión sería la encargada de crear la planta de producción de combustible, metano y oxígeno,
así como de crear la primera base marciana, embrión de la futura primera ciudad autosostenible en otro planeta. El último as en la manga consistía en la idea de aprovechar las posibilidades de esta arquitectura para usarla como sistema de transporte de larga distancia en la Tierra, entrando en competencia directa con los vuelos en avión intercontinentales. Con el BFR, cualesquiera dos ciudades de la Tierra estarían conectadas a menos de una hora de trayecto, y de hecho la mayoría de los viajes rondarían la media hora. Así, se podría viajar desde Nueva York a Shanghái en 39 minutos, de Londres a Dubái en 29 minutos, de Tokio a Nueva Delhi en 30 minutos, etcétera, etcétera. Y todo ello por un precio comparable al de un billete de clase business en un vuelo intercontinental actual. Desde luego, era un concepto muy atractivo y con el poder de hacer volar la imaginación y ponernos literalmente cualquier lugar del mundo a nuestro alcance. Acabada la presentación y realizado un primer balance de lo que allí se dijo, parecía evidente que esta segunda iteración del proyecto de transporte interplanetario era una propuesta mucho más realista que el mastodóntico ITS, aun siendo igualmente extremadamente complejo y ambicioso. Además, se habían trabajado mucho más los aspectos económicos y estaba claro que se había buscado diseñar un sistema que fuera más flexible, más barato, más viable y, por tanto, más fácilmente financiable y amortizable. Aunque en un primer momento hubo cierta desilusión entre los más entusiastas por la rebaja en las prestaciones del sistema, pronto quedó patente que la nueva propuesta tenía muchas más posibilidades de salir adelante que la presentada hacía un año. El año 2017 se cerró con récord de lanzamientos por parte de SpaceX, con 18 misiones, todas ellas exitosas, de las cuales 5 se realizaron con primeras etapas reutilizadas, lo cual empezaba a confirmar que la apuesta de la compañía era acertada. El 2018 empezó si cabe más fuerte, con el ya mítico primer lanzamiento del Falcon Heavy, el 6 de febrero del 2018, en el que se puso en órbita heliocéntrica el Tesla Roadster del propio Elon Musk. Además, el ritmo de lanzamientos y aterrizajes se incrementaba, lo que hacía presagiar un nuevo récord de lanzamientos en un año. Todo marchaba a viento en popa. En cuanto a lo relacionado con el vehículo interplanetario, en marzo del 2018, SpaceX anunció que fabricaría los entonces conocidos como BFR en unas instalaciones en el puerto de Los Ángeles, California, y los transportaría por barco hasta Florida a través del Canal de Panamá, desde donde serían lanzados. En agosto de ese mismo año, por primera vez la Fuerza Aérea Norteamericana mostró interés explícito en la capacidad de ese vehículo para transportar hasta 150 toneladas de carga a cualquier lugar de la Tierra en una media hora, lo cual proporcionaba una ventaja estratégica muy importante a todo aquel ejército que dispusiera de esa herramienta. En ese contexto, se acercaba el mes de septiembre, que empezaba a convertirse en el mes oficial de las presentaciones de las novedades de la arquitectura de los viajes interplanetarios y la colonización marciana. Aunque esta vez no habría presentación en el Congreso Internacional de Astronáutica, sí la habría en Hawthorne, California, donde se encuentra la sede central de la compañía. Así pues, el 17 de septiembre del 2018, de nuevo Elon Musk en persona y retransmitido en directo desde un escenario improvisado en la fábrica de cohetes de la compañía, sería el encargado de informar sobre las últimas novedades de la arquitectura a un pequeño y afortunado número de asistentes, rodeado de varias primeras etapas del Falcon 9. La gran lona en uno de los laterales, con un esquema bastante llamativo a escala real, y el vídeo introductorio que debía dar paso al protagonista de la presentación ya adelantaban algunos de los nuevos cambios en el diseño. Al inicio de la presentación, antes de empezar a hablar de las novedades que todos estaban esperando, hizo una reflexión bastante interesante en el sentido de que en menos de 10 años SpaceX había conseguido pasar de enviar por primera vez un pequeño cohete a órbita, el Falcon 1 en septiembre del 2018, a enviar un Tesla Roadster alrededor del Sol en el cohete más potente en servicio del mundo, el Falcon Heavy, en febrero del 2018. Realmente, ¿quién habría podido realizar semejante predicción hacía 10 años? Ni siquiera el propio Elon Musk se habría atrevido a vaticinar tal proeza. En cuanto a las novedades propiamente del diseño, cabe destacar que el vehículo se había alargado hasta los 116 metros de altura, es decir, el de un edificio de unas 40 plantas, mientras que su capacidad de carga se había quedado en las 100 toneladas a órbita baja. Sin embargo, los cambios más llamativos se encontraban en la segunda etapa, lo que era la nave espacial. Además de haberse alargado hasta los 55 metros de altura y haber aumentado el volumen del área presurizada hasta los 1000 metros cúbicos, habían aparecido unos pequeños alerones móviles en la parte delantera y 3 alerones más grandes, 2 de ellos móviles y el tercero fijo, en la parte trasera. Los alerones móviles serían los encargados de mantener la orientación de la nave en las reentradas atmosféricas, ya sea en Marte o en la Tierra, mientras que los 3 traseros, tanto los móviles como el fijo, servirían también como tren de aterrizaje. En la zona de los motores también había cambios significativos, optándose esta vez por la integración de 7 motores Raptor atmosféricos idénticos a los de la primera etapa, colocándolos en una configuración de un anillo exterior de 6 motores más uno central, el cual sería seguramente el único con capacidad para modificar su inclinación, gimbaling. Además, alrededor del anillo de motores podían verse una serie de compartimentos que proporcionarían una capacidad extra de hasta 88 metros cúbicos de carga no presurizada.
A pesar de estos alerones más grandes, el aterrizaje seguiría siendo al estilo paracaidista, no como hacen los aviones o como hacía en su momento la lanzadera espacial. Este tipo de aterrizaje pudo verse en una simulación real proyectada durante la presentación. En cuanto a los avances que se pudieran tocar, Elon Musk comentó que realmente ya estaban construyendo partes del vehículo y mostró un segmento del cuerpo principal de 9 metros de diámetro, así como la herramienta que utilizaban para fabricarlo, en unas imágenes que nos permitían hacernos una buena idea de la magnitud de esta mole colosal. Además pudo verse un encendido estático de un motor Raptor a escala real, lo cual indicaba que el diseño de este componente fundamental en todo nuevo lanzador estaba en una etapa muy madura de su desarrollo. Esta vez la sorpresa final vendría con el anuncio del primer cliente que había contratado un viaje en la nueva joya de la corona de SpaceX, que por otro lado no sería ningún desconocido. Yusaku Maezawa, empresario y multimillonario japonés amante de las artes, ya se había mostrado interesado previamente en contratar los servicios de SpaceX, pero haciendo uso de la Crew Dragon y el Falcon Heavy. La nueva propuesta, parecida a la planteada con el binomio Crew Dragon-Falcon Heavy, consistía en sobrevolar la Luna en una trayectoria de libre retorno, lo que permitiría a los tripulantes, entre 6 y 8 personas, todas ellas ligadas al mundo artístico, tener unas vistas espectaculares de nuestro satélite natural, incluida la cara oculta de la Luna, así como de nuestro planeta origen, y disfrutar de una estancia de entre 5 y 6 días en el espacio. A este proyecto se le conocería como Dear Moon, y estaba concebido para inspirar a varios artistas de diversos ámbitos a crear nuevas obras basadas en esta experiencia única e inigualable. A pesar de que había pasado casi un año desde la anterior presentación, esta vez las expectativas no habían sido cubiertas, y era palpable que los avances durante el último año no habían sido como para tirar cohetes, nunca mejor dicho. Las novedades relacionadas con el hardware real habían sido mínimas, y el diseño de la segunda etapa, entonces aún llamada BFS, parecía lejos de poderse considerar definitivo, ya que era modificado en cada presentación. Esta lentitud era sin duda percibida también por el propio Elon Musk, que instaba a sus ingenieros a pensar en cómo poder acelerar el proceso de creación de la nueva arquitectura. Había que pensar diferente, ser más creativos, cuestionarse los paradigmas hasta entonces aceptados, igual que lo hicieron en su momento al apostar por el aterrizaje vertical mediante retropropulsión supersónica de la primera etapa del Falcon 9. Había que ser disruptivos, valientes, osados, incluso temerarios si era necesario. Elon Musk no estaba dispuesto a morir de viejo antes de ver un ser humano pisar Marte. Y parece que toda esta motivación, todo este afán por llegar un poco más allá, dio sus frutos a finales del 2018, cuando se produjo el segundo gran impulso del proyecto después de la presentación del ITS a finales del 2016. Si imaginamos este proyecto de nave interplanetaria como un lanzamiento de un Falcon 9, la presentación del ITS fue como el encendido de los motores de la primera etapa y el despegue de la plataforma de lanzamiento, mientras que los acontecimientos que estaban a punto de producirse en los últimos 3 meses del 2018, después de la presentación del proyecto Dear Moon, fueron como la separación de las dos etapas y el encendido de la segunda etapa. En esos meses todo volvió a acelerarse y a coger un nuevo impulso, llevándonos hasta donde nos encontramos hoy. Pero eso ya lo veremos en el tercer y último vídeo de esta miniserie sobre la historia de la Starship. De momento, muchas gracias por ver este vídeo. Como siempre, si tienes dudas o sugerencias, déjalas en los comentarios. Prometo leerlos todos. Hazme saber de qué te gustaría que hablara en el siguiente vídeo, lo tendré en cuenta. Y claro, si te gusta el contenido del canal, dale al like, suscríbete, dale a la campanita, etc. Eso me ayudará a crear más y mejor contenido. ¡Adiós!